La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La elección del obispo de Roma, también conocido como Santo Padre, Sumo Pontífice y sobre todo como Papa, es un proceso de gran significado teológico, histórico y eclesial para el catolicismo. Se le considera sucesor del apóstol Pedro, a quien, según la doctrina católica, Jesucristo confió el gobierno espiritual de su Iglesia. Eso implica que el Papa ejerce una autoridad única en su especie. Esta creencia en la sucesión apostólica, una línea ininterrumpida de obispos que se remonta hasta el origen mismo del cristianismo, es la base de la legitimidad papal y uno de los pilares sobre los que descansa la fe católica. Desde los primeros siglos, padres y doctores de la Iglesia como San Agustín, Tertuliano, Ireneo de León o Isidoro de Sevilla defendieron que la verdadera doctrina se encontraba en aquella Iglesia que podía demostrar una sucesión episcopal directa desde Pedro, por lo que era fundamental tener muy claro quiénes habían ido ocupando su lugar a lo largo del tiempo. Para San Agustín, la sede romana era la prima sedes, y eso significaba que tenía siempre la última palabra, un principio condensado en el dicho Roma locuta causa finita est, es decir, Roma ha hablado, la causa está terminada. En ese punto se presentaba un problema. Los papas, como simples seres humanos, son mortales. Luego había que elegirlos cuando pasaban a mejor vida. Pero a pesar de la importancia de la sucesión petrina, el método específico para seleccionar al sucesor de Pedro no estaba prescrito en las Escrituras, más allá del principio general del nombramiento apostólico o el proceso sugerido por Pedro para reemplazar a Judas. Esta ausencia de un procedimiento fijo y ordenado por Dios provocó que el método para elegir al Papa fuese evolucionando con el tiempo, a veces de forma un tanto conflictiva. La falta de un sistema claro de elección provocó que desde el principio surgiesen cismas y tras ellos figuras conocidas como antipapas, es decir, pretendientes rivales al trono papal que contaban con el apoyo de facciones eclesiásticas o poderes seculares. El camino hasta el cónclave actual, conformado por el Colegio Cardenalicio, que se encierra durante el tiempo que sea necesario en la Capilla Sixtina, no ha sido sencillo, tampoco corto. Desde los inicios de la institución han sido muchos los que, tanto en la propia Roma como fuera de ella, han querido influir sobre la elección de un nuevo papa, imponiendo un candidato favorable a sus intereses o vetando a quienes los perjudicaban. La historia de la elección papal no es más que un reflejo de la historia de la propia Iglesia, una tensión constante entre los ideales de pureza espiritual y la realidad política siempre cambiante. Las reformas adoptadas a lo largo del siglo XX alumbraron el método actual, que seguramente no es perfecto, pero que al menos garantiza un proceso ordenado, secreto e independiente. Hoy todos tenemos bastante claro que al Papa le elige el Espíritu Santo. No lo hace de manera directa, sino inspirando a los cardenales que se reúnen en el cónclave en Roma. Esta es una reunión que celebra el Colegio Cardenalicio cuando el Papa muere, o bueno, como el caso de Benedicto XVI hace no tantos años, cuando renuncia al cargo, es decir, cuando hay que elegir un nuevo Papa. El camino hacia el cónclave moderno, que a veces se nos antoja como que ha estado ahí siempre, pero no, el cónclave moderno es muy moderno, es bastante reciente. Ha sido un camino largo y en ocasiones muy tortuoso, lo que viene a indicar que la Iglesia se ha ido transformando desde sus inicios y adaptándose a los tiempos. A lo largo de 2 milenios de historia, los modos de elegir al Papa han variado mucho. En los primeros siglos, la elección involucraba a la comunidad local de Roma, estoy hablando, es decir, tanto al clero como a los laicos, con la supervisión de los obispos vecinos, a menudo era por consenso o directamente por aclamación. Esta práctica comunitaria de estos primeros tiempos dio paso de forma gradual a la influencia de poderes seculares. Desde el siglo IV, los emperadores romanos y posteriormente los emperadores bizantinos, luego ya los gobernantes ostrogodos en Italia, los francos, los emperadores del Sacro Imperio Romano, intervinieron continuamente en la elección del Papa, ya sea confirmando la elección o nombrando directamente a los candidatos, o, y sobre todo esto ya en la Edad Moderna, ejerciendo un derecho de veto, algo de lo que abusó el rey de España y el rey de Francia ya en los siglos XVI, XVII y XVIII. Un periodo especialmente oscuro, el llamado Saeculum Obscurum, fueron
siglo X exactamente, parte del siglo XI, vio incluso al papado caer bajo el control de una serie de familias aristocráticas romanas muy poderosas, los Teofilactos, los Crescenti, los Tusculanos, que manipulaban directamente las elecciones para sus propios fines dinásticos y sus propios fines políticos. Esta época de corrupción y de escándalos trajo una reforma muy profunda en el siglo XI que buscaba restaurar la autonomía y la dignidad de la Iglesia. Un hito fundamental, de hecho, en este proceso fue el decreto In nomine Domini del Papa Nicolás II. Esto fue en el año 1059, que restringió el derecho de elección al colegio cardenalicio, que es un cuerpo selecto de la Iglesia católica, es decir, los cardenales, los príncipes de la Iglesia. Así es como se constituyó hace ya casi 1000 años el cónclave, o la primera forma de cónclave. Luego ya posteriormente, los siglos XII y XIII, vieron cómo asistieron a cómo se consolidaba el poder de esos príncipes, de ese colegio cardenalicio, y cómo se introducían otras reglas que hoy siguen presentes, como la regla de la mayoría de 2/3, una mayoría cualificada, para garantizar el mayor consenso posible. Pero vamos, las elecciones prolongadas y complicadas y conflictivas persistieron y culminaron en el famoso interregno de Viterbo, que duró 3 años sin papa. Esto fue entre 1278 y 1271. La intervención de las autoridades locales en Viterbo, encerrando a los cardenales y limitando sus raciones de comida, los mataron a hambre prácticamente para que se decidiesen por un papa, y inspiró a otro papa, Gregorio X, que es el que salió de ahí de Viterbo, a instituir formalmente esta reunión cardenalicia, es decir, el cónclave, con una constitución apostólica llamada Ubi Periculum. Esto fue en el año 1274, que establecía las reglas de reclusión estricta para acelerar este proceso. A pesar de estas reformas, que han sido continuas, que hubo más crisis. Tenemos el caso del papado de Aviñón, el gran cisma de Occidente, entre 1778 y 1417, que tiene una contrahistoria propia, y que esto, como bien vimos en aquella contrahistoria, desafió abiertamente la unidad de la Iglesia latina y puso de hecho a prueba la solidez, la robustez de los mecanismos electorales. El fin de este cisma tuvo lugar en el Concilio de Constanza, y a partir de ahí implicó una elección única con delegados conciliares junto a los cardenales. En la Edad Moderna, mientras el conciliarismo fue a menos, mientras se codificaban aún más las reglas del cónclave, se trataba de hacerlo todavía más seguro, surgió una práctica que comentaba antes, la del veto, el ius exclusiva, que es el derecho de veto que reclamaban algunas monarquías católicas poderosas, como la española o la francesa o la austriaca. Luego ya el siglo XX trajo las reformas que configuran el cónclave actual, que fue la abolición definitiva del ius exclusiva, es decir, el derecho de veto. Esto lo hizo Pío X, el establecimiento de los límites de edad, esto al número fueron 80 años, el número máximo de electores, 120 electores, todo esto lo hizo Pablo VI hace ya más de medio siglo, y la eliminación de ciertos métodos de elección que quedaban un poco trasnochados, como era la elección por aclamación. Esto lo hizo Juan Pablo II, dejando el escrutinio secreto como único método válido. Luego ya Benedicto XVI y el Papa Francisco pues han introducido algunas modificaciones menores, sobre todo de tipo procesal, pero vamos, lo principal no ha cambiado. Este recorrido histórico tan accidentado nos habla de una tensión persistente entre el ideal espiritual teológico de una elección que viene guiada por el Espíritu Santo y las complejas realidades de la política, las banderías entre distintas facciones, las ambiciones personales de muchos papas. La evolución de la elección del sumo pontífice no ha sido, digamos, una evolución lineal hacia un sistema más o menos bueno, más o menos perfecto si posible, en tanto que somos humanos, cualquier cosa que hagamos siempre va a ser imperfecta, pero sí al menos razonable. Ha sido compuesta de una serie de respuestas prácticas a una serie de crisis que se fueron presentando, abusos, momentos políticos muy cambiantes. Cada reforma importante que ha tenido el sistema de elección papal, pues desde la original, desde In nomine Domini hasta Ubi Periculum, todas las constituciones apostólicas modernas relativas al cónclave, ha sido en realidad una reacción
a fallos previos o a escándalos que se habían producido anteriormente. Esto viene a demostrar, no es malo per se, viene a demostrar la capacidad de la Iglesia para adaptar sus estructuras en la búsqueda continua de un método legítimo y lo más eficaz posible para elegir al sucesor de Pedro. Pero vayámonos a los orígenes del cristianismo como tal. La Iglesia Católica, esto no hace falta que os lo explique, a fin de cuentas este es un programa hecho por un hispano para hispanos y el que más y el que menos pues tiene formación católica si es que no es católico directamente. Como bien sabemos, el catolicismo fundamenta la autoridad del Papa en la doctrina de la sucesión apostólica. Esto creo que es algo conocido por todo el mundo. Sostiene que el ministerio episcopal, y en particular el del obispo de Roma, deriva directamente de los apóstoles, a través de una cadena ininterrumpida de consagraciones. Se considera al Papa el sucesor del apóstol Pedro, el principal de todos, a quien Cristo había designado como algo así como su representante terrenal, como su vicario en la tierra, en tanto que él había ascendido a los cielos. Desde el siglo II, cuando el cristianismo todavía era pequeño y estaba perseguido, algunos escritores, doctores de la Iglesia, apologistas, como Ireneo de León, por ejemplo, insistieron en la importancia de las listas de sucesión episcopal, no solo en Roma, sino en todas las diócesis, pero en Roma especialmente, para garantizar la autenticidad de la doctrina transmitida por los apóstoles, o desde los apóstoles, mejor dicho. Tertuliano, que es también de esta época, de los primeros siglos del cristianismo, desafiaba a los herejes. Cuando se encontraba uno, les pedía a una comunidad que consideraba que era herética, le pedía que desplegase el rollo de todos sus obispos, es decir, que le nombrase todos sus obispos y que tenía que descender esa lista en debida sucesión hasta el principio, hasta un apóstol o alguien que estuviese cerca de Pedro. Vamos, sobre el papel parece fácil, no hay más que ir nombrando conforme se va muriendo un obispo, concretamente el obispo de Roma, que es el Papa, pues nombrará otro y asunto resuelto. Claro, el problema viene cuando esto lo aterrizamos sobre el mundo real, y esto, claro, a lo largo de mucho tiempo. Es decir, que la cuestión de cómo se elegía el sucesor de Pedro y a los primeros obispos de Roma está mucho menos clara. Aunque algunas fuentes muy tempranas, como la Epístola de Clemente, por ejemplo, sugieren que los apóstoles nombraron sucesores y establecieron que estos, a su vez, designaron a los suyos, y existen afirmaciones de que Pedro mismo designó a Lino, a Anacleto y a Clemente, la mayor parte de los historiadores actuales consideran todas estas afirmaciones como algo apócrifo o carente de una evidencia histórica sólida. De hecho, la práctica de que un papa designase a su sucesor fue explícitamente prohibida más tarde por un decreto que se atribuye al Papa Anastasio II y después posteriormente reafirmado por el Senado romano ya en el siglo VI, en oposición a un intento de Félix IV, otro papa, de nombrar a Bonifacio II, lo que sugiere que la elección y no la designación directa se estableció como la norma preferida desde relativamente pronto. La falta, eso sí, de un método explícito en las escrituras para la elección del Papa, pues dejó espacio, obviamente, para el desarrollo de prácticas electorales basadas esencialmente en la costumbre, ya insisto, al principio de comunidades muy pequeñas y que tenían sus propias necesidades, una comunidad religiosa que acababa de nacer y que además, como bien sabemos, pues estaba perseguida. Durante estos primeros siglos, el método predominante para elegir al obispo de Roma, al igual que otros obispos, partía de la participación comunitaria. Historiadores y canonistas expertos en historia de la Iglesia coinciden en que la sede romana se cubría de manera similar a otras sedes episcopales, es decir, mediante la elección realizada por el clero local y los fieles, con la asistencia y ratificación de los obispos de las diócesis vecinas. Es decir, se moría el obispo de una localidad, fuese Roma o cualquier otra, y automáticamente esa comunidad de cristianos, junto al clero de la comunidad y a los obispos de las diócesis vecinas,
pues se ponían de acuerdo para nombrar a uno nuevo, evidentemente pues extraído de esa misma comunidad. Un obispo, no lo olvidemos, la palabra obispo viene del griego, aunque la hemos tomado nosotros del latín, pero viene del griego episcopeo, es decir, el que mira desde arriba, que es el pastor principal. De hecho, San Cipriano de Cartago, una importantísima fuente del siglo III, describió la elección del Papa Cornelio, que fue papa entre los años 251 y 253, como realizada por el decreto de Dios y su Iglesia, por el testimonio de casi todo el clero y por el colegio de obispos ancianos y de hombres buenos. Y aparte de eso, por el voto, dice textualmente sufragium, del pueblo que estaba presente. Estamos hablando del siglo III, ¿eh? Es decir, que Cipriano consideraba que este proceso electoral prevenía a personas indignas alcanzar el episcopado romano, es decir, el papado. La fórmula exacta para esta participación popular variaba. En el siglo III el cristianismo todavía no era una religión permitida y los cristianos pues la practicaban en la intimidad de sus hogares y estaban sometidos siempre a que el emperador decretase una persecución. Vivían, si no en las catacumbas, y al menos los oficios religiosos a menudo los celebraban allí. Así que no es muchas las fuentes que tenemos. Pero vamos, sí sabemos que fue cambiando en función del momento y del Papa. Es decir, que en lugar de una votación secreta formal, la elección normalmente pues se realizaba por consenso general o por aclamación pública en una asamblea. El pueblo, la comunidad, expresaba su aprobación o su desaprobación del candidato que se les proponía. Bueno, ahí tenemos una elección legendaria, la del Papa Fabián en el año 236, que al parecer, esto cuenta la leyenda, una paloma se posó encima de su cabeza y el pueblo, estaba allí el pueblo romano, los cristianos romanos impulsados por el Espíritu Santo, pues gritaron que él tenía que ser el Papa, que él era digno de ser el Papa. Bueno, esto viene a ilustrar ese elemento de aclamación popular y la percepción siempre de que había una intervención divina por detrás. Otras fuentes lo que nos vienen a decir es que había otros métodos más concretos, como marcarlo en tablillas de cera, levantar las manos directamente, contar cabezas, y esto al final pues terminaba ya en la aclamación. La unanimidad de cualquier modo era el objetivo deseado, ya que eso fortalecía la autoridad y el prestigio del obispo electo. Era, en definitiva, como podemos ver en este primer cristianismo, era el rebaño el que elegía al pastor. La naturaleza relativamente informal y dependiente del consenso de este sistema electoral, pues como os podéis imaginar, lo hacía vulnerable a disputas y a divisiones, especialmente cuando surgían facciones rivales. El consenso era lo deseable, pero no siempre era lo que había. La ausencia de reglas escritas que estuviesen claras y que fuesen universalmente aceptadas, pues contribuía todavía más a esa incertidumbre. El primer cisma documentado que tenemos en la Iglesia Católica Romana surgió precisamente de una elección papal disputada en el año 251. Ojo, todavía el cristianismo ni siquiera legal, pero ya tuvieron el primer cisma. Esto sucedió tras la muerte de este papa, el de la paloma, el papa Fabián, que, murió de manera involuntaria porque fue víctima de la persecución del emperador Decio. Tras ello, la sede estuvo vacante durante más de un año y a partir de ahí, después de esa persecución, dos facciones rivalizaron y eligieron cada una a sus propios candidatos. Uno se llamaba Cornelio y el otro se llamaba Novaciano. Ambos buscaron el reconocimiento de Cipriano, que era obispo de Cartago, que era una figura muy influyente en aquella época entre los cristianos, y Cipriano lo que hizo fue apoyar a Cornelio, basándose en la legitimidad de su elección, que era el testimonio favorable de prácticamente todo el clero romano, los votos de los laicos presentes y la consagración por una serie de obispos que estaban en Italia, 16 obispos exactamente. Novaciano, en cambio, había sido consagrado solo por 3 obispos, lo que Cipriano consideró que eso era un defecto canónico y una señal clara de cisma. Este episodio, de este primer cisma, lo que nos viene a subrayar es cómo desde muy pronto la validez de una elección papal dependía no solo del apoyo del clero y del pueblo de Roma, sino también de la conformidad de ciertas normas procesales, como, y Cipriano lo señalaba, la participación episcopal en la consagración. La tensión entre la idea de
una sucesión apostólica inspirada por el Espíritu Santo, bueno, y luego la práctica real de una elección comunitaria y por lo tanto sujeta a las vicisitudes propiamente humanas, marcó estos primeros siglos. Aunque el ideal, ya digo, era la elección por todo el pueblo de manera consensuada, que fuese Dios el que iluminase pues directamente a todos los cristianos romanos, la realidad era distinta. La realidad lo que mostraba era que la participación laica era mucho más limitada y decreciente, además, se puede ver a lo largo de los siglos, restringida al final pues a la aclamación y al consentimiento. Y al final de este periodo lo que vemos es que ya está controlada por los profesionales, es decir, por el clero, por las élites eclesiales, si queremos llamarle así. Vemos también que desde el principio se excluye a las mujeres, se le va dando cada vez más importancia al clero, que los obispos vecinos también reclaman su papel, es decir, que quieren formar parte de esa elección como profesionales, como gente que va a estar, si no al mismo nivel, prácticamente al mismo nivel que el obispo de Roma. Esto lo que nos apunta es hacia cierta formalización y jerarquización gradual de un proceso que ya pues sentó las bases para las transformaciones que vendrían con la implicación del poder imperial en el cristianismo. La llegada al trono del emperador Constantino a principios del siglo IV marcó un punto de inflexión, definitivo además en la historia del cristianismo y consecuentemente pues también en la elección del Papa. No cabía otra posibilidad. Su victoria en la batalla del Puente Milvio, esto fue en el año 312, que fue atribuida a una intervención divina, y luego posteriormente ya en 313 el edicto de Milán, que pasó a declarar no oficial el cristianismo no como religión oficial del Imperio Romano, eso se haría mucho más tarde, ya sería otro emperador, Teodosio el Grande, pero sí como religión tolerada. Esto otorgó a los cristianos una posición de cierto privilegio. Constantino no solo legalizó el cristianismo, lo favoreció activamente. Donó propiedades imperiales, el Palacio de Letrán, por ejemplo, fue una donación de Constantino al obispo de Roma, les otorgó privilegios fiscales y legales al clero, y este nuevo estatus tuvo, como es obvio, pues un coste para la autonomía de la Iglesia. Hasta ese momento estaban perseguidos, pero eran completamente independientes. A partir de que ya dejaron de serlo. Y no recuperarían la independencia hasta muchos siglos después, bueno, pues prácticamente hasta nuestro tiempo. Constantino se veía a sí mismo, además, él no fue cristiano, según cuentan, hasta el momento de su muerte, que es cuando pidió el bautismo, pero él se veía algo así como un rey filósofo. Su madre, eso sí, era muy cristiana, pero él no estaba del todo convencido, o no lo estuvo por lo menos hasta el momento de su muerte. Así que comenzó a intervenir de manera muy activa en los asuntos eclesiásticos. Su principal preocupación, que para algo era el emperador, era la unidad de la Iglesia. Eso le preocupaba muchísimo, el que consideraba esencial para la paz y para la estabilidad del imperio. Consideraba que cualquier tipo de cisma dentro de la Iglesia era poco menos que una obra del diablo y una ofensa a Dios, por supuesto, que podría acarrear la venganza divina sobre el imperio y sobre él mismo, que era su cabeza. Esta idea le llevó a convocar un montón de sínodos y de concilios para resolver una serie de disputas doctrinales y disciplinarias que se habían presentado, que existían ya, pero que hasta que no se había convertido en esa religión ya tan cercana al emperador, pues a nadie le habían llamado la atención. Tenemos el caso, por ejemplo, de la herejía donatista en África o la arriana en Egipto, que es de esta época. Bueno, todo esto culminó en el Gran Concilio, el Concilio de Nicea del año 325. Eso sí, su interés era, o su preocupación era esencialmente la unidad, por encima de las cuestiones teológicas que no le importaban demasiado. Su participación, de hecho, la de Constantino, sentó un precedente de intervención imperial en el gobierno de la Iglesia, que ya no se abandonaría durante siglos. La legalización del cristianismo y su patronazgo imperial fueron por primera vez un incentivo muy poderoso para que los gobernantes seculares, quiero decir, se inmiscuyeran en la sucesión papal. El cargo de obispo de Roma
ya ahora dotado de ciertas propiedades, de mucho prestigio, de influencia política, se convirtió en un puesto políticamente deseable. Es decir, no les iban a perseguir y les iban a echar a los leones. Ya era un puesto importante. Bueno, Constantino mismo ejerció una influencia decisiva en la selección de papas. Eligió directamente a Julio I, que fue papa del año 337 al 352, vamos, que por la época tuvo un papado largo. Luego su hijo, el hijo de Constantino, Constancio II, fue aún más lejos. Él exilió al papa Liberio por negarse a condenar a Atanasio de Alejandría en el sínodo de Arles, que se celebró en 353, e instalando por la fuerza a un papa arriano, que fue Félix II. Este patrón de intervención directa marcó el comienzo de una época larguísima en la que la elección de los papas estaría inextricablemente ligada a los intereses y el poder de los gobernantes. Es decir, que por resumirlo mucho, lo que le pasó a la Iglesia en el siglo IV es que cambió libertad frente a la persecución por subordinación al poder imperial. Tras la caída del Imperio Romano, de Occidente por lo menos, que ya sabéis que en Oriente el Imperio Bizantino que conocemos ahora como Imperio Bizantino realmente se llamaba Imperio Romano, y los bizantinos se consideraban a sí mismos romanos, pues cuando cayó el Imperio Romano de Occidente en el año 476, la capital ya ni siquiera estaba en Roma, estaba en Rávena. La influencia sobre la elección papal pasó por distintas manos, ya no estaba el emperador. Al principio, pues los gobernantes bárbaros que controlaban Italia ejercieron esa prerrogativa. Odoacro, a través de su prefecto, que se llamaba Basilio, reclamó el derecho a supervisar la elección. El cónclave, que no era cónclave todavía, esto tardaría siglos en nacer, pero la elección del año 483, poco antes, Odoacro fue el rey de los Hérulos, el que había depuesto a Rómulo Augustulo, alegando que esto se lo había pedido el papa anterior, el papa Simplicio. Luego, años más tarde, el rey ostrogodo, Teodorico el Grande, estamos hablando ya él llegó al trono en el año 493, aunque reinó mucho tiempo, reinó hasta el año 526, ya intervino decisivamente en un cisma entre Símaco y Lorenzo, que fue en el año 498 exactamente. Aquí vemos el primer caso documentado de simonía, es decir, de venta de cargos eclesiales en una elección papal, ya que ambos candidatos, tanto Símaco como Lorenzo, intentaron comprar el puesto. Teodorico no solo resolvió el cisma a favor de Símaco, sino que también legisló para regular futuras elecciones, prohibiendo acuerdos privados y limitando los gastos en el proceso electoral. E incluso llegó a nombrar directamente a un sucesor papal, a Félix IV. O su sucesor, el sucesor de Teodorico, que fue Atalarico, también nombró a otro papa, el papa Silverio. La conquista de Italia por el emperador bizantino Justiniano, a mediados del siglo VI, inauguró el periodo conocido como Papado Bizantino, que duró un par de siglos, del siglo VI al siglo VIII. Durante estos 2 siglos, la elección del obispo de Roma, como había sucedido en la última época del Imperio Romano, estuvo sujeta directamente o al control directo del emperador. En este caso, el emperador, que ya no estaba en Roma, tampoco estaba en Rávena, estaba en Constantinopla. Justiniano, de hecho, depuso al papa Silverio y colocó en su lugar a su propio candidato, un tipo llamado Vigilio, que había sido antes el legado papal en Constantinopla. Luego, posteriormente, lo nombró a otro papa llamado Pelagio I. Durante el papado bizantino, la teoría o la idea de que el papa lo tenía que elegir el clero y el pueblo de Roma, aunque, como os decía antes, ya a esas alturas la participación popular debía ser muy pequeña, que se limitaba a la aclamación y poco más, y a aplaudir, pero bueno, esta idea se mantenía. Pero eso sí, durante esta época tenían que notificarlo al exarca de Rávena, que era el representante imperial en Italia, y el exarca enviaba entonces un barco hasta Constantinopla para obtener la confirmación del emperador. El emperador estudiaba el caso, en el caso de que lo confirmase, devolvía el barco y le decía al exarca de Rávena que correcto, y el exarca de Rávena mandaba un mensajero hasta Roma y les decía que bien, que ya lo podían coronar, ya no había ningún problema. Claro, el problema venía cuando llegaba el elegido, hasta el que habían elegido el clero y el pueblo de Roma, llegaba hasta Constantinopla, pues claro, semanas más tarde, y al emperador no le gustaba. Vamos, no era un sistema precisamente rápido, porque solo después
de recibir esta confirmación imperial, podía procederse a la consagración episcopal del Papa electo. Con la excepción, una excepción por cierto notable, de Martín I, ningún papa durante este periodo cuestionó formalmente la autoridad del emperador de Bizancio para confirmar la elección. Este proceso de confirmación implicaba, como os he comentado hace un momento, unas demoras larguísimas. El viaje hasta Constantinopla. La burocracia imperial, claro, el emperador tenía muchas cosas que tratar, no solo confirmar un papa, era un asunto más. Luego los caprichos políticos que había. Eso podía retrasar la consagración durante meses. Bueno, el papa Sabiniano, que fue papa entre el año 604 y el 606, esperó 6 meses. Luego le tocó reinar 2 años, pero antes tuvo que esperar 6 meses. Y le tocó esperar poco en comparación con otros. Bonifacio III tuvo que esperar 1 año. Bonifacio V tuvo que esperar 13 meses, más de 1 año. El Papa Severino tuvo que esperar 20 meses para recibir la aprobación imperial porque se oponía al monotelismo y esto no gustaba al patriarca de Constantinopla. Al final, el Papa Martín I, en el año 649, se negó a esperar. Dijo que, o insistió, mejor dicho, en ser consagrado inmediatamente tras su elección, sin esperar a la confirmación imperial. Como represalia, para que veáis que el emperador de Bizancio no bromeaba, cuando se enteró el emperador, envió tropas para que arrestasen al papa, se lo llevasen a Constantinopla, le juzgaron por traición y le exiliaron a Quersoneso, que está en la península de Crimea, donde ya este hombre moriría tiempo después. La necesidad de confirmación imperial, aunque justificada a veces como una forma de asegurar que la elección había sido correcta y ordenada, se convirtió en lo que pretendían los emperadores, en una herramienta muy poderosa, por cierto, de control político bizantino sobre el papado occidental. Vamos, no era más que una muestra de la subordinación de Roma hacia Constantinopla. El declive del poder bizantino en Italia, especialmente tras la invasión lombarda, que fue en el año 568, ya empezó a erosionar este control. En el año 684, el emperador Constantino IV Pogonato accedió a la petición de uno de los papas, de Benedicto II, para que bastase con una simple notificación de la elección al exarca de Rávena, sin necesidad de esperar la confirmación formal, que los romanos ya podían elegir, no tenían más que enviar un mensajero a Rávena, informar al exarca y el exarca ya se encargaría de decírselo al emperador, pero el emperador no podía echarlo abajo. Bueno, o podía, pero al menos no dificultaba que fuese consagrado como papa. Es decir, esto ya fue un avance. Luego, ya en el siglo VIII, el papa Gregorio III fue el último, en el año 731, el último en solicitar la confirmación imperial, es decir, en informar al exarca de Rávena. El papa Zacarías, que le sucedió, decidió no informar al emperador y eso marca el fin del papado bizantino y abrió camino para una nueva alianza, que en este caso sería con los francos. Porque a pesar de la dependencia política, el papado bizantino fue un periodo de frecuentes conflictos de tipo teológico entre las sedes de Roma y de Constantinopla. No olvidemos que en Constantinopla, aparte del emperador, estaba el patriarca, uno de los patriarcas de Oriente, que además se sentía más poderoso y más legítimo porque estaba al lado del emperador. Estas disputas y diferencias doctrinales no hicieron más que tensar la relación. La controversia más persistente fue el tema del monotelismo. El monotelismo es una doctrina cristológica que fue promovida por algunos emperadores como Heraclio, Constante II, que afirmaba que Cristo tenía una sola voluntad, la voluntad divina. Los papas de Roma defendían la tesis contraria, que que Cristo había tenido 2 voluntades, tanto divina como humana, tal y como se había definido previamente en el Concilio de Calcedonia. Bien, pues papas como Severino, luego posteriormente Martín I, que como os contaba terminó exiliado, sufrieron las consecuencias de resistirse. Esta firmeza papal en la defensa de la ortodoxia doctrinal fue algo importantísimo para algo que luego tendría unas consecuencias fatales en lo que fue el núcleo del cristianismo, porque se terminó dividiendo, aunque esto pasaría unos siglos más tarde. Una identidad diferente entre Occidente y Oriente. Otro conflicto de esta época fue el de los cánones trulanos,
que fueron promulgados por un concilio, el concilio quinisexto, que había convocado el emperador Justiniano II en el año 691. Muchos de estos cánones imponían prácticas orientales y contradecían costumbres propias del occidente cristiano, como por ejemplo el celibato clerical, que ya era obligatorio para obispos, para presbíteros y para diáconos antes de la ordenación. En Oriente no era así. En Oriente se permitía que los hombres casados fueran ordenados presbíteros y diáconos. El Papa Sergio I, en el año 687, se negó rotundamente a firmar estos cánones, ya que los consideraba ofensivos para la tradición romana, y resistió con éxito un intento de Justiniano II de arrestarle y de llevarla a Constantinopla, como le había pasado al Papa Martín. Su sucesor, el Papa Constantino, que era de origen sirio y que tenía, es decir, que venía del Oriente y que tenía cierta experiencia diplomática en Constantinopla, fue convocado por Justiniano II en el año 710 para resolver la disputa. Durante su visita a Constantinopla, fue la última de un papa hasta que Pablo VI volvió a Constantinopla, ya rebautizada como Estambul en 1967. Constantino lo que hizo fue negociar un compromiso. Aceptó algunos cánones, pero manteniendo las objeciones romanas a otros. Este episodio, aunque resolvió temporalmente la crisis, pues puso de manifiesto que había unas diferencias litúrgicas, doctrinales y disciplinarias evidentes entre Oriente y Occidente. Al final, lo que terminó por romperlo todo fue la crisis de los iconoclastas. Fue un emperador, el León III Elisaurio, que en el año 726 ordenó la destrucción de las imágenes religiosas. Y esto provocó ya una ruptura total. El Papa Gregorio II condenó de forma vehemente la iconoclastia como una herejía en un sínodo romano y amenazó con la excomunión a quienes la siguieran. Su sucesor, que fue Gregorio III, continuó con esta oposición. La iconoclastia no solo fue un conflicto teológico, también tuvo consecuencias políticas importantes, ya que debilitó aún más los lazos que había entre Roma y el Imperio bizantino, empujando pues al papado a buscar protección en otros lugares, a buscar nuevos amigos. Los siglos de intervención imperial, primero romana y luego bizantina, dejaron, eso sí, una marca indeleble en la institución papal y en el proceso de elección. Establecieron un precedente de control secular o civil que persistiría bajo diferentes formas durante muchísimo tiempo. La necesidad de obtener la confirmación imperial contribuyó a la que se prolongasen los periodos de sede vacante, es decir, que no había papa durante un montón de tiempo. Además, la intervención imperial politizaba todavía más el cargo en sí mismo, el cargo de papa. La elección del obispo de Roma dejó de ser un asunto puramente eclesiástico y se convirtió en un elemento clave en las estrategias políticas de los emperadores. Esto, a su vez, fomentó la formación de facciones dentro del clero y de la aristocracia romana que se alineaban con o en contra de los intereses imperiales. El declive progresivo de la autoridad bizantina en Italia esto no fue de un día para otro, fue a lo largo del siglo VIII, que era incapaz ya de proteger de forma eficaz a Roma de las incursiones lombardas, impulsó, como os decía antes, al papado a buscar un nuevo protector. Esta búsqueda culminó en una alianza con un poder emergente en Occidente, que era el poder de los francos. El Papa Esteban II viajó personalmente al norte de los Alpes para solicitar ayuda a un rey franco, a Pipino III el Breve. Pipino para solicitar ayuda contra los lombardos, obviamente. Pipino no solo derrotó a los lombardos, sino que también concedió la llamada donación de Pipino. Esto fue en el año 756, por la cual los territorios en Italia central, recuperados de los lombardos, fueron cedidos al Papa. Este sería el origen de los estados pontificios. Bueno, esto además concedió por primera vez al Papa poder temporal, es decir, poder sobre territorio, pero a cambio le convirtió en un cliente de la monarquía franca. La alianza se consolidó con el hijo de Pipino, con Carlomagno. En el año 800, el Papa León III, buscando apoyo tras haber sido atacado por facciones romanas rivales, coronó a Carlomagno como emperador romano en Roma.
de este emperador romano, no emperador franco, emperador romano. Este evento revivió el título imperial en Occidente, que había desaparecido siglos antes, y estableció una relación en la que ambos ganaban. El papa otorgaba la legitimidad imperial y el emperador ofrecía protección militar y política al papado. Pero esta protección implicaba supervisión. Carlomagno, aunque por lo general fue muy respetuoso con la Iglesia, confirmó la elección de León III y sus sucesores tuvieron un control considerable sobre los asuntos papales. Esta supervisión se formalizó con los sucesores de Carlomagno. Lotario I, en la Constitutio Romana de 824, estipuló que el papa electo debía prestar juramento de lealtad al emperador antes de su consagración, y que ésta debía realizarse en presencia de embajadores imperiales. Esta práctica de control imperial se mantuvo durante buena parte del siglo IX. La Alianza Franca liberó al papado de la dependencia bizantina y le dio además territorios, pero le sometió a una nueva forma de tutela imperial. La fragmentación del imperio carolingio, ya en los siglos IX y X, debilitó la autoridad imperial en Italia, y esto creó un vacío de poder en Roma. Este vacío, como siempre sucede, el poder siempre tiene dueño, nunca se queda en el aire de manera neutra sin que nadie se apodere de él, fue rápidamente llenado por las familias aristocráticas locales de Roma, que reafirmaron su influencia sobre la ciudad y, lógicamente, sobre la elección papal. Durante este periodo, el derecho de elección, que teóricamente seguía perteneciendo al clero y al pueblo de Roma, fue en la práctica usurpado por estas familias nobles. El Papa Nicolás I, en un sínodo romano en el año 862, que había restaurado formalmente el derecho de sufragio a los nobles romanos, quizá reconociendo una realidad política o buscando su apoyo, lo único que consiguió es entregarles, en la práctica, la capacidad de elegir y de quitar a los papas. Estas familias, algunas han pasado a la historia, los Teofilactos, los Crescenti, más tarde los condes de Túsculo, no veían al papado como una institución espiritual, sino como un instrumento de poder local y una fuente de riqueza y de patrocinio. Se enzarzaron en luchas internas por el control de Roma. Roma en aquel momento, en torno al año 900, no era la Roma del Imperio. Era una ciudad de 50.000 habitantes como mucho. Estamos hablando de una ciudad pequeñita, realmente pequeñita, de 50.000 habitantes rodeados por ruinas maravillosas, pero 50.000 habitantes. Así que en esta Roma empequeñecida, provinciana, la elección del nuevo papa, cada vez que se moría uno, pues se convirtió en un campo de batalla para estas facciones. Quien controlaba la elección papal, pues controlaba la ciudad y los recursos de los estados pontificios. Este periodo, que abarca aproximadamente la primera mitad del siglo X, pues seguramente representa el punto más bajo de la decadencia papal. Por eso en la historia de la Iglesia se le conoce como el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro. La figura central de esta época fue Teofilacto I, que trabajaba en el palacio del Papa, y junto a su esposa Teodora, que ostentaba un título también, era la Senatrix, y su hija Marozia, ejercieron un control prácticamente absoluto sobre Roma y sobre las elecciones papales, pues desde aproximadamente el año 900 hasta mediados de ese siglo, durante todo la primera parte, como os decía, del siglo X. Utilizaron su poder para ir colocando de papas a sus aliados, a veces a sus amantes, incluso a descendientes directos en el trono papal. Según cuenta un cronista llamado Liutprando, Marozia fue amante del Papa Sergio III. Empezó siendo amante del Papa Sergio III a los 15 años. Y que su hijo, Juan XI, Juan XI, fue fruto de esta relación. Teodora fue amante del Papa Juan X e influyó en su elección, naturalmente. Más tarde, Marozia ordenó el asesinato de Juan X para asegurar la elección de su propio candidato. Al nieto de Marozia, que se llamaba Juan XII, se le tiene como uno de los papas más inmorales y corruptos de la historia. Liutprando le acusa directamente de haber transformado el Palacio de Letrán en un burdel. Es posible, obviamente, que nada más conocemos la versión de parte, claro, que Liutprando exagere, pero los textos que nos han llegado pues han sido los suyos. Los historiadores, de cualquier modo,
asumen que aquellos años fueron años de descontrol, o mejor dicho, de control aristocrático. Pero incluso en esta época oscura, algunos papas demostraron ser administradores competentes o se preocuparon, por ejemplo, de la restauración de iglesias. El papa Juan X lideró personalmente tropas contra los sarracenos en la batalla de Garigliano. La crítica principal, por lo tanto, no reside tanto en la incompetencia de estos papas, sino en la forma escandalosa en la que se les eligió y, bueno, y la sumisión que tenían por los intereses de estas familias aristocráticas. La caótica situación de Roma y la degradación del papado, que era obvia, provocaron finalmente la intervención de un nuevo poder imperial. Los emperadores otonianos del Sacro Imperio Romano Germánico fueron los que se metieron en Italia. En el año 962, el Papa Juan XII, que era nieto de Marozia, lo veíamos antes, coronó a Otón I como emperador. Pero la relación se agrió rápidamente. Otón I estaba disgustado por la inmoralidad y la deslealtad de Juan XII. Intervino militarmente en Roma al año siguiente, hizo jurar a los romanos que no elegirían a ningún papa sin su consentimiento. Depuso a Juan XII en un sínodo y supervisó la elección de su propio candidato, que era, en este caso además era un laico, no era ni siquiera un religioso, era un tipo que tomó el nombre papal de León VIII, exactamente. Aunque Juan XII regresó luego posteriormente, tras la salida de Otón de Roma, la intervención imperial había establecido un nuevo precedente. El Diploma Otonianum, que es del año 962, formalizó la relación colocando al emperador como garante de los estados pontificios, pero también reafirmando la necesidad de la aprobación imperial para la consagración papal, claro está. Tras la caída de los teofilactos y los tusculanos, otra poderosa familia romana, los Crescenti, emergió como la facción dominante en la Roma de finales del siglo X y principios del XI. Los Crescenti continuaron la tradición de controlar las elecciones papales. Nombraron a un papa de su familia, Juan XIII, y controlaron la mayoría del resto de pontífices. De su época los controlaron como si fueran títeres. Se enfrentaron a los sucesores de Otón I, es decir, a Otón II y a Otón III, que intentaron reafirmar el control imperial sobre Roma. Fue imposible. Otón II, de hecho, tuvo que intervenir en el año 980 para deponer a un antipapa, Bonifacio VII, que estaba apoyado por los Crescenti, e instalar a su candidato, que fue Juan XIV, que naturalmente, pues Bonifacio VII fue encarcelado y terminó muriendo. Eso sí, tras la muerte de Otón II volvieron a las andadas, porque se retiraban de Roma, el emperador con sus tropas, y los Crescenti o cualquier otra familia nobiliaria veía el campo libre. Otón III en el año 996 ya decidió, en fin, llegó a Roma personalmente con idea de poner solución a esto, y para ser coronado emperador, por supuesto, y depuso al papa que era Juan XV, que había sido elegido por influencia de los Crescenti, y puso a su propio papa, que era su primo, además, un tipo llamado Bruno de Carintia, reinó como Gregorio V, y luego los Crescenti, según se fue el emperador, pues expulsaron a Gregorio V y pusieron a otro, un tal Juan Filagato, que fue antipapa, Juan XVI. Bueno, Otón III tuvo que regresar, depuso a Juan XVI, a quien, por cierto, torturó y mutiló sin piedad, y la única pena es que se murió poco después. Así que los Crescenti volvieron a recuperar el control de Roma y a elegir a 3 papas sucesivos. La dominación de los Crescenti terminó en el año 1012, con una revuelta muy violenta que llevó al poder a la familia rival, a los condes de Túsculo, que eran descendientes directos de Teofilacto y de Marozia. Esta familia inauguró el llamado periodo tusculano, que durante este periodo se nombraron a 3 papas, que eran 3 miembros de la familia de los Túsculo. Concretamente fue Benedicto VIII, Juan XIX y Benedicto IX. Que Benedicto IX reinó en 3 periodos distintos. Este pontificado de Benedicto IX es uno de los más escandalosos de la historia del papado. Fue elegido siendo muy joven, quizá con 20 años, aunque algunas fuentes dicen que le nombraron papa con solo 12, que era un niño, pero 20 es lo más probable. Por lo demás tenía una vida disoluta y un comportamiento despótico, y esto provocó varias revueltas en Roma. Al final fue expulsado de la ciudad en el año 1036 y luego otra vez más en el año 1044, cuando los romanos eligieron a Silvestre III. Benedicto IX, eso sí, tuvo todavía fuerzas de regresar en el año 1045.
Pero ya luego, y lo consiguió hacerse de nuevo con el papado. Ya cansado del cargo, vendió el papado, tal cual, por una gran suma de dinero a un sacerdote llamado Juan Graciano, que se convirtió en el Papa Gregorio VI. Este acto de simonía flagrante, sumado al hecho de que Benedicto IX pronto se arrepintió y regresó para reclamar el trono, mientras Silvestre III también mantenía sus pretensiones, pues creó una situación insostenible, como es normal, con 3 papas rivales. Esto obligó a que el emperador de nuevo interviniese. El emperador en aquel momento era Enrique III. Intervino en el año 1046. En el sínodo de Sutri, Enrique III depuso a los 3 pretendientes, es decir, a Benedicto IX, a Silvestre III y a Gregorio VI. Procedió entonces a nombrar de nuevo a su propio candidato, que era un obispo alemán, el obispo Suidger de Bamberg, como Papa Clemente II. Benedicto IX aún daría guerra, aún lograría ocupar brevemente Roma, una vez más, tras la muerte de Clemente II, pero vamos, fue expulsado definitivamente en el año 1048. La historia de Benedicto IX y la intervención de Enrique III marcaron el fin del papado tusculano, y aquello fue el clímax de la crisis provocada por la simonía y el control aristocrático. La necesidad de una reforma radical en el sistema de elección de papas ya se hizo ineludible, y esto preparó el terreno para los papas reformistas que seguirían. El escándalo del papado tusculano que acabamos de ver culminó con la deposición de 3 papas por el emperador Enrique III, y lo que hizo fue evidenciar la crisis que afectaba a la Iglesia y la urgente necesidad de una reforma. A mediados del siglo XI surgió un movimiento muy poderoso de reforma de la mano de un tipo llamado Hildebrando de Sobana, que sería el siguiente, que sería el Papa Gregorio VII. Los objetivos principales de este movimiento reformista eran erradicar los abusos que plagaban la Iglesia en aquel momento, especialmente la simonía, ya sabéis, la compraventa de cargos eclesiásticos, el nicolaísmo también era muy frecuente. El nicolaísmo es el matrimonio concubinato del clero. Y bueno, querían restaurar la disciplina y la moralidad eclesiástica porque menudo ejemplo estaban dando, claro. Un elemento central de esta agenda reformista era la lucha por lo que denominaban la libertas ecclesiae, es decir, la libertad de la Iglesia, lo que implicaba liberar al papado de la dependencia de los poderes seculares, tanto del emperador como de la nobleza local romana. León IX fue nombrado por Enrique III en el año 1049, pero insistió él en ser elegido por el clero y el pueblo de Roma antes de asumir el cargo. Es decir, que León IX estaba ya pidiendo independencia, aunque él mismo había sido nombrado por el emperador. La reforma de la elección papal se convirtió, por lo tanto, en una prioridad, en algo fundamental, ya que se consideraba algo importantísimo para asegurar un papado digno e independiente, y capaz, naturalmente, con autoridad para guiar a toda la Iglesia de todas las partes de donde se tenía predicamento el catolicismo, que era la Europa occidental en aquel momento. El paso decisivo para la reforma de la elección papal lo dio un papa llamado Nicolás II, en un sínodo celebrado en el Palacio de Letrán en abril del año 1059, con la presencia de muchísimos obispos, de 113 obispos, y el respaldo tácito del poder imperial. Se promulgó el decreto In Nomine Domini. Este documento establecía un nuevo procedimiento electoral, con el objetivo explícito de regular el proceso, prevenir futuros problemas, como el que rodeó a la misma elección de Nicolás II, que había tenido que ser elegido frente a un antipapa llamado Benedicto X, que estaba apoyado por los condes de Túsculo, y sobre todo, limitar la influencia externa. Es decir, la responsabilidad de elegir al Papa tenía que delimitarse muy bien. Y esto es con lo que estaba obsesionado Nicolás II. Al final esa responsabilidad se la dio a los cardenales, es decir, los obispos de las 7 diócesis suburbicarias, que eran Ostia, Albano, Porto, Santa Rufina, Saviana, Frascati y Palestrina. Suburbicarias es las que están alrededor de Roma. Estos cardenales tenían que deliberar primero entre ellos y después seleccionar un candidato adecuado y nombrarle. Una vez que los cardenales habían llegado al acuerdo sobre el candidato, convocaban a los cardenales presbíteros y a los diáconos para proceder a la elección formal.
Y luego ya el resto del clero y del pueblo de Roma conservaban el derecho de dar su consentimiento o aclamar la elección, pero ya realizada por los propios cardenales. El decreto insistía en que los hombres de iglesia serían los encargados de elegir. El resto se limitarían a aclamar esa elección. Esto dejaba a los laicos y al clero inferior como meros ratificadores, nada más. Se mantenía la preferencia por elegir a un miembro del clero romano, pero se permitía de forma explícita elegir a alguien de otra iglesia, si no se encontraba un candidato idóneo en Roma. La elección debía tener lugar, eso sí, siempre en Roma, siempre que fuera posible, claro está, pero podía trasladarse a otro lugar si las circunstancias pues, eran excepcionales, una guerra, una epidemia, etc. El decreto abordó la delicada cuestión del poder imperial, pero lo abordó de manera ambigua. Estipulaba que se debía guardar el honor y la reverencia debida al emperador, pero como un privilegio personal concedido por el Papa al emperador, y que al emperador y a sus sucesores. Esto suponía un cambio, ya que el derecho de confirmación imperial no era inherente al título imperial, sino una concesión papal, personal y por lo tanto revocable. En la práctica, esto significaba que el emperador sería notificado del resultado de las elecciones, pero no iban a buscar su aprobación, por lo menos su aprobación previa. De hecho, el Papa Gregorio VII, que fue elegido en el año 1073, fue el último pontífice en buscar la confirmación imperial. Y pronto además entraría en conflicto directo con Enrique IV en la querella de las investiduras. In nomine Domini marcó el comienzo de la transferencia del poder electoral de la comunidad romana y del emperador a un cuerpo eclesiástico específico y centralizado, que eran los cardenales. Este decreto de 1059 fue el punto de partida para el establecimiento formal del colegio cardenalicio, como único cuerpo electoral del Papa. Los cardenales eran clérigos, obispos, como os he dicho, de las sedes suburbicarias, presbíteros titulares de las iglesias más antiguas de Roma y diáconos encargados de las regiones, de ciertas zonas de la ciudad. Y estaban incardinados en la diócesis de Roma, de ahí lo de cardenal, y asistían al Papa, por lo demás, en su vida corriente, pues en funciones litúrgicas y administrativas. Su nuevo papel electoral deriva, lógicamente, de su posición como el clero principal de la Iglesia romana, a la que pertenecía pues el derecho de elegir a su obispo. La reforma de Nicolás II distinguió por primera vez a los cardenales como un grupo con privilegios únicos, especialmente en la elección del sucesor de Pedro. Aunque el colegio cardenalicio, como institución plenamente definida, se desarrolló gradualmente a lo largo del siglo siguiente y cristalizó formalmente ya a mediados del siglo XII, el decreto del año 1059 sentó las bases para su monopolio electoral, que lo mantienen a día de hoy. Esto fue un acto deliberado, para concentrar el poder de decisión en un pequeño grupo estrechamente vinculado al papado, y más fácilmente controlable que la asamblea de clero, nobles, el pueblo romano, o que directamente ya el emperador, que estaba lejos y que además a veces era muy hostil. Al confiar la elección a los cardenales, los reformadores buscaban aislar el proceso de las presiones locales, que habían causado tantos problemas en el pasado. Esta reforma de 1059, aunque fundamental, no resolvió todos los problemas que tenía la cuestión de la elección papal. Las elecciones papales durante el resto del siglo XI y del siglo XII continuaron siendo conflictivas y continuaron teniendo un montón de turbulencias. A menudo pues, aparecían antipapas apoyados por facciones cardenalicias o por el propio emperador. El cisma de 1130, que enfrentó al Papa Inocencio II con el antipapa Anacleto II, este era miembro de una familia romana, la de los Pierleoni, es un ejemplo de estas luchas continuas. Esto trajo nuevas reformas legislativas en los concilios ecuménicos importantísimos, además celebrados en el Palacio de Letrán. El segundo concilio de Letrán, en el año 1139, convocado por Inocencio II, tras resolver el cisma con Anacleto, eliminó formalmente cualquier requisito de asentimiento o aclamación por parte del clero inferior y de los laicos. Restringía ya la elección papal exclusivamente al colegio cardenalicio. El tercer concilio de Letrán, que se celebró ese mismo siglo, en 1179, lo convocó el Papa Alejandro III, después de otro cisma, por cierto, con antipapas apoyados por el emperador Federico Barbarroja.
Introdujo dos reformas importantes. Extendía el derecho de voto a todos los miembros del colegio cardenalicio, cardenales obispos, presbíteros y diáconos, en pie de igualdad, y establecía una mayoría, la mayoría de 2/3. El objetivo explícito de esta medida pues, era asegurar un consenso mucho mayor en torno al elegido y dificultar pues, que una minoría disidente pudiese impugnar la elección o crear sus propios antipapas. Esta regla de 2/3, con algunas modificaciones temporales, se mantendría durante mucho tiempo, hasta la elección papal durante 800 años, hasta las reformas ya del siglo XX. Estos concilios de letrados o concilios lateranenses completaron la transición iniciada en el año 1059. Establecieron el colegio cardenalicio como el único cuerpo electoral y definieron el umbral de mayoría necesario para legitimar su elección. Pero, como demostraría el siglo siguiente, ni siquiera estas reglas pudieron evitar por completo las vacantes prolongadas o las presiones externas, lo que llevaría a la siguiente gran innovación, que fue el cónclave. A pesar de las reformas de los concilios lateranenses, el proceso de elección papal aún podía paralizarse, debido a las divisiones dentro del colegio cardenalicio. El ejemplo más extremo de esto fue la elección que siguió a la muerte del Papa Clemente IV en Viterbo. Viterbo es una ciudad que está al norte de Roma. Bueno, esto fue en noviembre del año 1268. Lo que debería haber sido un proceso relativamente rápido se convirtió en la sede vacante más larga de la historia. Duró 2 años y 9 meses, 1006 días exactamente. Los 19 cardenales que se habían reunido en Viterbo estaban divididos. La principal causa de la división era política. Había una facción que era pro-francesa, los angevinos, favorable a la influencia de Carlos de Anjou, a quien Clemente IV había coronado rey de Sicilia, y por el otro lado una facción pro-italiana y pro-alemana, que se oponía a la hegemonía francesa en Italia. A esto se sumaban rivalidades familiares de aristócratas italianos como los Orsini o los Anibaldi, que impidieron alcanzar la mayoría requerida de 2/3. Esta parálisis, mejor dicho, tan prolongada, exasperó a los habitantes y a las autoridades de Viterbo, que tenían que sufrir la carga económica causada por la vacante papal y por la presencia de la curia dentro de la ciudad, que tampoco era grande. A principios del año 1270, los viterbenses decidieron tomar medidas drásticas para forzarles a los cardenales a que tomasen una decisión. Primero les encerraron dentro del palacio papal en Viterbo, cerrando las puertas con clave, es decir, con llave. Luego, para aumentar la presión, redujeron de forma drástica sus raciones de comida. Las limitaron al final solo a pan y agua. Ya la medida más extrema que tomaron, y que se convertiría en algo realmente legendario, fue la decisión de que quitaron parte del techo del palacio. Lo llamaron el Palazzo di Scoperto, exponiendo a los cardenales a las inclemencias del tiempo en pleno invierno, para permitir ya que ellos lo justificaron diciendo que eso iba a permitir al Espíritu Santo entrar dentro del palacio más fácilmente. Estas tácticas coercitivas surtieron efecto. En septiembre de 1271 los cardenales, estaban ya agotados, presionadísimos, acordaron que el método de elección por compromiso era quizá el mejor. Alcanzaban un compromiso entre ellos, aunque no hubiese mayoría, pero era un compromiso, un consenso. Delegaron la decisión en un comité de 6 cardenales, 3 de cada facción principal, y sorprendentemente este comité llegó a un acuerdo en cuestión de horas. Eligieron a Teobaldo Visconti, que era archidiácono de Lieja, que ni siquiera era cardenal y se encontraba en Tierra Santa en aquel momento participando en la Novena Cruzada. Le informaron a Visconti, aceptó la elección y tomó el nombre de Gregorio X. La elección más larga de la historia había terminado, pero claro, eso tendría consecuencias. La experiencia de Viterbo demostró la necesidad urgente de un marco normativo mucho más estricto para evitar futuras parálisis y escándalos. Gregorio X, que estaba marcado obviamente por las circunstancias de su propia elección, estaba también decidido a evitar que una situación similar se repitiese. Durante el Segundo Concilio Ecuménico de León, que él mismo convocó, promulgó en 1274 la Constitución Apostólica Ubi Periculum, es decir, esto traducido en latín sería algo así como donde reside o donde está el mayor peligro. Este documento, aprobado por los obispos del concilio, a pesar de las objeciones de algunos cardenales que las tenían,
institucionalizó formalmente el sistema de cónclave, que se habían inventado los viterbenses de manera improvisada. Habían visto que lo de Viterbo había funcionado y por qué no adoptar este sistema. Los objetivos de Ubi Periculum eran claros. Querían acelerar las elecciones papales, querían minimizar las tácticas dilatorias, querían eliminar las negociaciones interminables, querían reducir la posibilidad de interferencias externas, políticas o de otro tipo, asegurar la libertad de los electores y disminuir la probabilidad de cismas. Al imponer en este cónclave unas condiciones de vida austeras, aislamiento, pues también se buscaba que la mente de los cardenales estuviesen enfocadas en la importancia espiritual de su tarea. 10 días después de la muerte del Papa, los cardenales presentes tenían que reunirse en el palacio donde residía el Papa, o en la ciudad más cercana, si eso era imposible. Debían encerrarse, es decir, con llave, con clave, en una única sala común, sin particiones, sin cortinas, donde vivirían, comerían y dormirían en común. Nadie podría entrar ni salir sin ser observado. Cada cardenal solo podía ser asistido por un sirviente, o dos, en caso de enfermedad comprobada. Se prohibía cualquier comunicación con el exterior, ya fuera verbal o escrita, bajo pena de excomunión, además. Cualquier contacto necesario tenía que hacerse con el conocimiento de todos los cardenales y solo para asuntos urgentes relativos a la elección. La comida se la pasaban a través de un torno y se prohibían explícitamente las negociaciones políticas, los sobornos o los pactos secretos. Si no se alcanzaba un acuerdo, una elección, mejor dicho, a la vuelta de 3 días, los cardenales recibirían solo un plato en el almuerzo y la cena durante los siguientes 5 días. Si después de 8 días aún no había papa, su dieta se reduciría exclusivamente a pan, vino y agua hasta que concluyera la elección. Se mantuvo, eso sí, la regla de los 2/3. Se confirmó otra novedad, que cualquier varón bautizado era elegible, hombres de todo orden y condición, lo pone de manera textual en este decreto. Los cardenales ausentes o que llegaran tarde serían admitidos, pero aquellos que abandonaran el cónclave sin causa de enfermedad grave perdían automáticamente su derecho a voto. Durante el cónclave, los cardenales no recibirían ingresos de la tesorería papal y no debían ocuparse de ningún otro asunto que no fuese la elección. Se especificó también que ciertos cargos, como el camarlengo o los penitenciarios, continuarían sus funciones durante la sede vacante para que fuese vacante, pero no del todo. La severidad de estas reglas de Gregorio X encontró, pues, como era de esperar, resistencia inmediata entre los cardenales, que las consideraban excesivamente rigurosas, claro. La primera elección papal tras Ubi Periculum fue, de hecho, muy rápida, y la segunda también. Bueno, la primera solo duró un día, el cónclave. El Papa Adriano V, que fue la segunda elección con estas normas, que fue elegido en el segundo cónclave después, suspendió la Constitución pues casi inmediatamente después de su elección, con la intención de modificarla después de consultarlo con los cardenales. Pero Adriano V murió solo 40 días después, sin haber promulgado unas nuevas reglas. Su sucesor, Juan XXI, que fue elegido en 1276, en el mes de septiembre, fue más allá y revocó ya formalmente Ubi Periculum ese mismo año. Las consecuencias de esta revocación fueron el retorno inmediato a las elecciones prolongadas y conflictivas. Las 4 elecciones siguientes, en 1277, 1280, 1287 y en 1292, duraron 7, 6, 11 y 27 meses, respectivamente. Cada vez duraban más. La injerencia de los poderes seculares, como los reyes angelinos de Sicilia, pues volvió a ser un factor determinante. La parálisis en la última de estas elecciones, la de 1292-94, que, como os decía, duró más de 2 años, pues al final llevó a la elección de un candidato inesperado, un ermitaño benedictino llamado Pietro del Morrone, que no era ni siquiera cardenal. Al asumir el papado como Celestino V, lo primero que hizo fue reinstaurar la Constitución Ubi Periculum, reconociendo la necesidad de estrictas regulaciones para asegurar el funcionamiento del proceso electoral. Su sucesor, Bonifacio VIII, confirmó esta decisión y ordenó que Ubi Periculum fuera incorporada permanentemente en el cuerpo del derecho canónico de la Iglesia. Desde entonces, con algunas modificaciones y adaptaciones a lo largo de los siglos, el principio del cónclave, de reclusión y reglas muy estrictas, ha permanecido como el marco fundamental para la elección del Papa. Paralelamente al desarrollo
de las reglas de reclusión. Los métodos específicos para emitir y contar los votos, ya sabemos dónde vamos a hacerlo, pero esto cómo se va a hacer, también se fueron formalizando, aunque la legislación de Gregorio X se centró más en el marco externo. La tradición y luego ya decretos posteriores, como los de Gregorio XV en el siglo XVII, reconocieron 3 métodos principales de elección papal. El primero era por escrutinio, como cualquier elección. Este método, un método de votación secreta mediante papeletas escritas. Y este se fue convirtiendo poco a poco en el método estándar. Y bueno, y finalmente en el último método válido. Requiere pues que un candidato obtenga la mayoría cualificada establecida, es decir, 2/3 desde el año 1179. Luego estaba por aclamación, que eso no se había perdido. Este método consistía en que todos los cardenales electores presentes proclamaran de forma unánime y espontánea a un candidato como papa, sin necesidad de una votación formal. Esto se consideraba un acto inspirado directamente por el Espíritu Santo, debido pues a esa naturaleza súbita y unánime, sin negociación previa. Hubo algunos papas elegidos por aclamación, como Gregorio XV en 1621, Clemente X en 1670 o Inocencio XI en el año 1676. Este método ya no existe, lo abolió Juan Pablo II en una constitución llamada Universi Dominici Gregis del año 96, porque ya consideraba pues, que no era adecuado para interpretar el sentir de un colegio cardenalicio tan numeroso y tan diverso como el de nuestra época. Y luego había otro que era la votación por compromiso, que se daba cuando había un bloqueo persistente. Los cardenales podían acordar de forma unánime delegar el poder de elección en un pequeño comité de 5, de 6, de 7 cardenales. Este comité actuaría en nombre de todo el colegio y elegiría al nuevo papa. Este método se utilizó, lo vimos, con éxito para resolver el interregno de Viterbo en 1271 y en la elección de Juan XXII en 1316 también. Al igual que la aclamación, el compromiso también fue abolido por Juan Pablo II en 1996. Lo mismo, vino a decir que ya no tenía mucho sentido, que aquello era difícil de poner en práctica y que podía diluir, obviamente, la responsabilidad individual de cada elector. El siglo XIV trajo nuevos problemas para el papado y para su proceso electoral. Tras la muerte de Benedicto XI en Perugia en el año 1304, el cónclave se reunió en esa ciudad y se prolongó durante 11 meses, debido a las divisiones entre cardenales italianos y franceses. Finalmente, en el año 1305, en junio, se eligió a un tipo llamado Bertrand de Got, que era arzobispo de Burdeos, que no era cardenal y que estaba en Francia. La elección fue impuesta, de hecho, por el rey Felipe IV de Francia. El nuevo papa, que tomó el nombre de Clemente V, nunca viajó a Italia. Tras su coronación en Lyon en 1305 y después de residir temporalmente en otras ciudades francesas, decidió establecer su corte, la corte papal, en Aviñón. Aunque técnicamente Aviñón estaba en territorio papal, en el condado de Benesín, estaba rodeada por territorio francés y bajo influencia directa de la monarquía francesa. Este traslado marcó el inicio del llamado cautiverio de Aviñón, que también tiene una contrahistoria, por cierto. Fue un periodo de casi 70 años, durante el cual 7 papas sucesivos, todos franceses por supuesto, residieron en Aviñón. La composición del colegio cardenalicio cambió de forma drástica, una mayoría abrumadora de cardenales franceses nombrados por estos papas aviñoneses, que también eran franceses. Esto tuvo consecuencias directas en las elecciones papales celebradas durante esta época. Por ejemplo, el cónclave que siguió a la muerte de Clemente V también fue largo y conflictivo. Y en un momento dado los cardenales italianos intentaron sin éxito forzar el regreso a Roma, pero los dispersaron con soldados directamente. La influencia francesa, que era muy fuerte, y la composición del colegio cardenalicio hicieron pues prácticamente imposible la elección de un papa que no fuese francés o el retorno del papado a Roma, y así durante décadas. Al final, presionado por distintas figuras, entre ellas Santa Catalina de Siena, el papa Gregorio XI decidió devolver la sede papal a Roma en el año 1377, pero murió en Roma al año siguiente. El cónclave para elegir al sucesor se reunió en Roma en un clima de gran tensión y de agitación popular. La población romana, temerosa de que se eligiera a un francés que devolviera el papado a Aviñón, rodeó el lugar del cónclave exigiendo la elección de un papa romano,
o al menos italiano, mientras proferían amenazas violentas contra los cardenales. Bajo esta presión, los cardenales, que eran 11 eran franceses, 4 italianos y 1 español, eligieron en abril de 1378 a un tipo llamado Bartolomeo Prignano, que era arzobispo de Bari, un napolitano, que no era cardenal. Tomó el nombre de Urbano VI, pero Urbano VI salió rana, demostró ser un papa con un carácter muy autoritario, irascible, muy hostil hacia el resto de cardenales que, habían conseguido todos mucho poder en la época de Aviñón. Muchos cardenales, especialmente los franceses, lamentaron rápidamente su elección, alegando que la elección de Urbano VI había sido inválida debido a la coacción de los propios romanos que les habían insultado. 13 cardenales, la mayor parte de ellos franceses, se reunieron en Agnani y luego en Fondi. Así que el 20 de septiembre del año 1378 decidieron elegir a uno de ellos como papa. Un cardenal llamado el cardenal Roberto de Ginebra. Como papa o antipapa, que fue Clemente VII. Clemente VII lo primero que hizo es salir de Italia y establecer de nuevo su corte en Aviñón. Este acto consumó el llamado Cisma de Occidente, una división que desgarraría a la Iglesia católica durante casi 40 años. La cristiandad occidental se dividió según las lealtades políticas. Francia, Escocia, Castilla, Aragón y Nápoles apoyaron a Clemente VII. Eso se le llamó la obediencia a Aviñón. Inglaterra, el Sacro Imperio, Flandes, Hungría, Polonia y los estados italianos, con la excepción de Nápoles, pero sí los estados italianos del norte apoyaron a Urbano VI, era la obediencia romana. Cada papa tenía su propio colegio cardenalicio y su propia administración, su propia curia, y ambos, por supuesto, excomulgaron a los seguidores de su rival. El cisma persistió tras la muerte de los protagonistas iniciales. En Roma, Urbano VI le sucedió Bonifacio IX, luego Inocencio VII, luego Gregorio XII. En Aviñón a Clemente VII le sucedió un español, Pedro de Luna, como Benedicto XIII. El espectáculo de dos, y luego tres papas rivales denunciándose mutuamente, eso generó mucha confusión espiritual, un daño tremendo a la institución, al prestigio del papado. Y además eso contribuyó a un declive general en la disciplina eclesiástica. Así que surgieron varias propuestas para poner fin al cisma, que las estaban promoviendo desde las principales universidades. Las principales propuestas que sugirieron fueron unas la llamaban la via cessionis, es decir, que cedían la renuncia mutua de ambos pretendientes. Lo otro era la vía compromisi, es decir, que sometían a la cuestión a un arbitraje, a un compromiso, y la otra era la vía concili, es decir, convocar un concilio general para decidir. Dado que ambos papas se negaban a renunciar o a someterse a arbitraje, la opción conciliar ganó fuerza. Esto impulsó el desarrollo de una teoría llamada la teoría conciliarista, que sostenían que en ciertas circunstancias excepcionales, como por ejemplo un cisma, la autoridad de un concilio era superior a la del Papa. Argumentaban que un concilio representaba a toda la Iglesia y por lo tanto tenía el poder de juzgar y de deponer a un papa herético o a un papa cismático. Actuando sobre esta base, cardenales de ambas obediencias convocaron conjuntamente el concilio de Pisa en 1409. El concilio declaró depuestos a los dos papas existentes, Gregorio XII en Roma y Benedicto XIII en Aviñón, por ser cismáticos y herejes, y procedió a elegir un nuevo papa, Alejandro V. Pero lejos de resolver el cisma, el concilio de Pisa lo complicó más, ya que ni Gregorio XII ni Benedicto XIII aceptaron la deposición. La Iglesia se encontró entonces con tres pretendientes al papado. Alejandro V murió pronto y fue sucedido por Juan XXIII, que hoy es considerado un antipapa. La solución definitiva, de cualquier modo, llegaría con otro concilio que se convocó unos años más tarde, el concilio de Constanza, que se convocó en 1414 por un antipapa, el antipapa Juan XXIII, bajo la presión del emperador Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico. Este concilio, uno de los más grandes de la Edad Media, los más importantes, tenía tres objetivos principales. El primero era la causa unionis, es decir, terminar con el cisma, unir de nuevo a los católicos. El segundo, la causa fidei, es decir, combatir la herejía, la causa de la fe, especialmente de las enseñanzas de John Wycliffe y de Jan Hus. Y la otra era la causa reformationis, es decir, reformar la Iglesia, tanto en su cabeza como en sus miembros. Para superar las divisiones que estaban perpetuando el cisma,
El concilio adoptó un sistema de votación por naciones, así lo llamaron. Estaban Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España, donde cada nación tenía un solo voto, junto con un voto para el colegio cardenalicio como grupo. El concilio, lo que vino a reafirmar, que por algo era un concilio, fue esta doctrina conciliarista con un decreto, el decreto Sacrosanta, que declaraba que como concilio general que representaba a toda la Iglesia, pues recibía su poder directamente de Cristo, y que todos, incluyendo al Papa, estaban obligados a obedecerle en cuestiones de fe. También promulgó otro decreto, el decreto Frequens, que estipulaba la celebración regular de concilios en el futuro. Es decir, que el concilio de Constanza consiguió lo que el de Pisa no pudo. Depuso al antipapa, a Juan XXIII, que estaba, esto fue al principio, en mayo de 1415, que había huido del concilio pero fue capturado, aceptó la renuncia voluntaria del papa romano, de Gregorio XII, depuso formalmente al antipapa aviñonés, a Benedicto XIII, que perdió ya el apoyo de sus últimos protectores, que eran los reinos de España. Así que con los tres pretendientes fuera del escenario, el camino quedó libre para una nueva elección papal, que reunificase a la Iglesia. El cónclave se reunió en Constanza en noviembre de 1417 y de manera excepcional, y para asegurar la aceptación universal del elegido, el cuerpo electoral no estuvo compuesto únicamente por los 23 cardenales presentes de todas las obediencias. Se les añadieron los 30 delegados del concilio, 6 por cada uno de las 5 naciones, ya sabéis, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España. No hizo falta mucho tiempo, tras solo 3 días de deliberaciones, el 11 de noviembre de 1417, este cónclave, ya ampliado, eligió por unanimidad al cardenal italiano Donne Colonna, que tomó el nombre de Martín V, porque el 11 de noviembre pues, es la festividad de San Martín de Tours. Como solo era subdiácono en el momento de su elección, pues no tuvieron más remedio que ordenarle diácono, ordenarle presbítero y obispo en solo unos días, antes de ser coronado. Tras la agitación y los problemas del cisma occidente que acabamos de ver y el desafío del conciliarismo, los siglos siguientes vieron una reafirmación de la autoridad papal y una mayor regularización de los procedimientos del cónclave, aunque la influencia secular persistió bajo nuevas formas. El Renacimiento y la Reforma protestante trajeron consigo nuevos problemas, pero también esfuerzos por codificar y clarificar las normas electorales. Un paso importante, la definición detallada del proceso de votación dentro del cónclave, la dio el Papa Gregorio XV, con una bula, la bula Aeterni Patris Filius, y un ceremonial que se llamaba Decet Romanorum Pontificem. Gregorio XV especificó de forma minuciosa los procedimientos del cónclave, muchos de los cuales, por cierto, siguen vigentes en la actualidad. Confirmó la regla de la mayoría de 2/3, establecida en el Tercer Concilio de Letrán en 1179, como requisito indispensable para la elección. Luego, además, abordó una ambigüedad que había existido: si el propio candidato podía o no podía votar por sí mismo, y si su voto contaba para alcanzar los 2/3. Aunque antes de 1621 un cardenal podía votar por sí mismo, con el consentimiento de otros, la bula Aeternis Patris Filius prohibió esta práctica y estableció que la mayoría requerida era de 2/3 de los votos, excluyendo el voto del propio elegido. En la práctica moderna, el requisito es de 2/3 del total de votantes presentes, sin más. Esta legislación lo que buscaba era eliminar cualquier sospecha de autopromoción y asegurar una base de apoyo más amplia para el nuevo Papa. Gregorio XV también reafirmó los 3 métodos de elección válidos en ese momento: el escrutinio, el compromiso y la aclamación. Otros papas también contribuyeron a regular aspectos específicos del cónclave. Por ejemplo, Gregorio XIV, que reinó entre 1590 y 1591, prohibió, bajo pena de excomunión, las apuestas sobre la elección papal. También sobre la duración del pontificado, la creación de nuevos cardenales, prácticas que al parecer eran comunes y que estaban organizadas por los banqueros romanos para ganar dinero. A pesar de los esfuerzos por regular el cónclave y asegurar su independencia, la influencia de los poderes seculares continuó manifestándose durante la Edad Moderna a través del llamado ius exclusivae, es decir, el derecho de exclusión. Este era un derecho reclamado por los principales monarcas católicos de Europa, de los reyes de España, de Francia, los emperadores, más tarde
los archiduques de Austria, vamos, para vetar la elección de un candidato papal que consideraran hostil a sus intereses. Aunque este derecho nunca fue formalmente reconocido por la Santa Sede, de hecho, hay bulas papales que lo prohíben explícitamente, en la práctica no era así. En la práctica, los cónclaves consideraban prudente aceptar estas objeciones como algo inevitable, para evitar conflictos mayores con las potencias católicas. La práctica parece haberse desarrollado de forma gradual. En el siglo XVI, por ejemplo, Carlos V y después Felipe II de España, pues elaboraban unas listas de cardenales aceptables, a los que se llamaba papables o papabili, y los no aceptables, los no papables. Esa terminología la seguimos utilizando todavía hoy, aunque claro, lo utilizamos pensando en quién puede ser y no puede ser. Para Felipe II no era así. Si era no papabili era que no se les ocurriese en el cónclave elegir a ese tipo. Los cardenales ya sabían lo que el rey de España quería y lo que no quería. La práctica se formalizó más en los siglos XVII y XVIII. Esto funcionaba de la siguiente manera. El monarca que deseaba ejercer un veto comunicaba su objeción al llamado cardenal de la corona, que era un cardenal que actuaba como representante de los intereses de la monarquía en cuestión dentro del cónclave. Este cardenal, que podía ser en el caso del rey de España, pues qué sé yo, el arzobispo de Toledo, por ejemplo. Este cardenal pues tenía la tarea, delicadísima por lo demás, de decidir el momento oportuno para anunciar formalmente el veto dentro del cónclave. El rey de España no lo quiere, a este tipo. Generalmente cuando el candidato no papable pues estaba cerca de alcanzar la mayoría necesaria de 2/3. Cada uno de los reyes poderosos, evidentemente, que reclamaba ese derecho solo podía hacerlo una vez por cónclave, por lo que el cardenal de la corona tenía que utilizarlo de manera muy estratégica y muy hábil. Si el veto se anunciaba demasiado pronto, podría ser ineficaz o desperdiciarse. Si se anunciaba después de la elección, pues ya no tendría sentido. El ius exclusiva, fue invocado en varias ocasiones. Que sepamos, en 1644 el Felipe IV de España vetó, con éxito por cierto, al cardenal Giulio Cesare Sacchetti y no salió papa. Francia intentó vetar a otro, a Giovanni Battista Pamphili, pero fracasó porque fue elegido como papa con el nombre de Inocencio X. Ya en el siglo XVIII, en 1774, Francia y España vetaron a un cardenal, al cardenal Giovanni Carlo Boschi. En 1823, ya en el siglo XIX, Francisco I de Austria vetó al cardenal Antonio Gabriele Severoli. En 1830, el rey de España, que era Fernando VII, vetó al cardenal Giacomo Giustiniani. En 1846, el canciller austriaco Metternich intentó vetar al cardenal Giovanni Maria Mastai Ferretti, que sería el futuro Pío IX, pero al parecer el cardenal de la corona, el austriaco, que era encargado del veto, llegó demasiado tarde al cónclave. En 1903 se produjo quizá el que sea el más famoso, y fue desde luego el último ejercicio de veto. El emperador Francisco José I de Austria, a través de un cardenal, el cardenal Jan Puccina de Cracovia, vetó al cardenal Mariano Rampolla, que era el secretario de Estado de León XIII y principal papabile, por cierto. Las razones exactas del veto austriaco no están claras, pero probablemente se debían a que Rampolla era profrancés. Los cardenales, por supuesto, protestaron contra la interferencia, pero ojo, el veto tuvo el efecto deseado. Rampolla perdió el apoyo en las votaciones posteriores y finalmente fue elegido cardenal un tipo llamado Giuseppe Sarto, que después reinó como Pío X. El ius exclusiva representó la forma más directa de intervención política de estos reinos en la elección papal. Tenían que ser reinos poderosos, no bastaba con ser católico. Durante varios siglos. Aunque nunca fue legítimo desde la perspectiva canónica, su existencia y ejercicio ocasional pues demuestran que, en fin, el peso que las consideraciones políticas y diplomáticas pues seguían teniendo en el proceso de elección del jefe de la Iglesia Católica. Además de la cuestión del veto, los papas de los siglos XVIII y XIX continuaron emitiendo decretos para las reglas del cónclave, adecuándose pues a las circunstancias. La Revolución Francesa, por ejemplo, y las guerras napoleónicas pues crearon situaciones extraordinarias que requirieron adaptaciones. El cónclave del año 1799, que eligió a Pío VII, tuvo que celebrarse en Venecia, porque bajo protección austriaca, que Roma estaba ocupada por los franceses en aquel momento. Todo este cuerpo de legislación acumulado a lo largo de los siglos fue finalmente codificado de forma sistemática por el Papa Pío X.
en una constitución apostólica llamada Vacante Sede Apostólica, en 1904. Este documento reunió y organizó las normas existentes, proporcionando pues ya un marco legal unificado para la elección papal. Una de las decisiones más importantes de Pío X, motivada directamente por el incidente del veto austríaco en el cónclave que lo eligió, fue la abolición formal y definitiva del ius exclusivae, de la Constitución Comitium Nobis, que la emitió en febrero de 1904, es decir, antes incluso que la de Vacante Sede Apostólica. Pío X prohibió absolutamente cualquier intento futuro de veto o exclusión por parte de poderes civiles, bajo pena de excomunión inmediata, para cualquiera que intentara comunicar tal veto o interferir en la libertad de acción de los cardenales. Esta medida pues puso fin ya a la práctica de interferencia monárquica y consagró la autonomía total del cónclave. Aún así, en el siglo XX fue testigo de una serie de reformas de las reglas del cónclave, que fueron adaptándolas a las necesidades y a las realidades pues, de una iglesia que estaba cada vez más globalizada. Bueno, y a las sensibilidades modernas también, claro, ¿por qué no decirlo? Al tiempo pues, que buscaban o trataba de preservar la solemnidad y la libertad del proceso electoral. Pío XII, que fue papa entre el año 39 y el 58, introdujo algunas modificaciones en su constitución Vacantis Apostolicae Sedis, que está desde el año 45, aumentó ligeramente la mayoría requerida para la elección, la estableció en 2/3 más 1 de los votos. También realizó una serie de ajustes en los detalles prácticos del cónclave. Pero vamos, las reformas más sustanciales de la segunda mitad del siglo XX llegaron con el Papa Pablo VI. En el año, pues lo hizo en el año 75, el reino del 63 al 78, tras el Concilio Vaticano II y la internacionalización del Colegio Cardenalicio. Pablo VI promulgó en el 75 una constitución apostólica llamada Romano Pontificia Eligendo, que introdujo 2 cambios de gran alcance que definen la composición del cuerpo electoral actual. El primero es que impuso un límite de edad para electores, de máximo de 80 años. La justificación: los cardenales podían participar en el cónclave, los que tuvieran más de 80, pero no podían votar. Era pues aliviar a los cardenales ancianos de la carga del viaje y la responsabilidad de la elección. Y además eso permitía renovar más regularmente el cuerpo electoral. Y luego el número máximo de electores. Pablo VI fijó un número máximo de cardenales electores, tenían que ser menores de 80 años, de 120. Este límite buscaba mantener el cuerpo electoral en un tamaño manejable, aunque los papas posteriores, como Juan Pablo II o Francisco, lo han superado al crear nuevos cardenales. Antes del cónclave de 2025, el Colegio Cardenalicio ya informó que todos los cardenales de menores de 80 años tienen derecho a voto, aunque superen el límite de 120. Vamos, basándose en esto, pues en otras disposiciones de la legislación papal. Pablo VI también introdujo algunas regulaciones muy estrictas sobre la organización física del cónclave. Tenía que celebrarse en la Capilla Sixtina con las ventanas silladas, aunque eso luego Juan Pablo II lo eliminó después. Curiosamente, aunque Pablo VI abandonó el uso de la tiara papal, fue el último papa que la utilizó, el Romano Pontificia Eligendo todavía menciona la coronación papal tras la elección, término que ya desaparecería tras la legislación posterior. La última reforma del cónclave la hizo Juan Pablo II, con una constitución llamada Universi Dominici Gregis, en el año 1996, que regula la elección del Papa, las normas para el cónclave y la preparación de la sede vacante. Este documento reemplazaba todas las normativas anteriores y buscaba modernizar y clarificar las reglas, pues para garantizar la solemnidad, la autonomía y la confidencialidad del cónclave. La elección del Papa debe realizarse exclusivamente por los cardenales electores, los menores de 80 años, en un cónclave que debe de comenzar entre 15 y 20 días después del inicio de la sede vacante. Se mantiene el requisito de una mayoría de 2/3 para elegir al Papa, aunque Juan Pablo II introdujo una modificación luego ajustada por Benedicto XVI, que permitía que tras cierto número de votaciones sin éxito, permitía elegir por mayoría absoluta en circunstancias excepcionales. Se prohíbe, por supuesto, cualquier tipo de comunicación con el exterior durante el cónclave, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos, por supuesto, o de grabadoras. Los cardenales y el personal del cónclave juran antes de entrar mantener el secreto bajo pena de excomunión.
Se prohíben también las apuestas sobre el resultado del cónclave, eso naturalmente. Esto viene a reafirmar aquella bula de Gregorio XIV de 1591. La única forma válida de elección hoy es el escrutinio. No hay más. Se condena cualquier forma de interferencia, pactos, acuerdos, promesas, naturalmente, con promesas a cambio de dinero, ¿se entiende? Es decir, simonía, con penas de excomunión automáticas. Los cardenales deben actuar con libertad y sin presiones de gobiernos, de medios o de otros poderes. Durante el periodo del cónclave, y esto lo fijó Juan Pablo II, los cardenales residen en una casa que mandó construir la Casa Santa Marta, que luego posteriormente el Papa Francisco residiría en ella, en lugar del Palacio Apostólico, que es una residencia dentro del Vaticano, para no muy lejos de la estación de ferrocarril, para mayor comodidad. Pero las votaciones se realizan en la Capilla Sixtina. Se establecen procedimientos detallados para el escrutinio, la quema de las papeletas, ya sabéis lo que produce la fumata blanca o la fumata negra, el anuncio del nuevo Papa, todo está previsto. El documento regula los preparativos durante la sede vacante, asignando los papeles que tiene que hacer lo que tiene que hacer el camarlengo y otros oficiales de la curia. En 2007, Benedicto XVI emitió un motu propio llamado De Alicibus Mutationibus, restaurando la regla de los 2/3 como obligatoria en todas las circunstancias. No había posibilidad ya de mayorías absolutas. Por lo demás, en fin, este es el modo en el que en estos momentos se elige al Papa. ¿Cuánto durará? Pues no lo sabemos, pero si de algo podemos estar seguros o algo podemos tener claro, es que en una u otra dirección cambiará, porque eso mismo es lo que ha venido haciendo en los últimos 2000 años. Espero que os haya gustado esta contrahistoria, muy larga por cierto, dedicada al cónclave, algo que todos conocemos, pero solo en la última de sus formas. Antes de que esa reunión cristalizase hace ya 1000 años, hubo muchas maneras de elegir al Papa, como hemos visto. Y bueno, después cuando ya se decidió que iba a ser una reunión secreta, bajo llave por lo menos, porque secreta no es, todos saben que están reunidos, pues también tuvo una historia muy interesante, como hemos podido ver. Bien, pasamos ahora al contrasello, donde nos espera un contraescucha. No voy a pasar más hoy, que no os quiero quitar más tiempo, que ha sido una contrahistoria muy larga. Pues tenemos a un contraescucha con un tema muy interesante. Vamos a escucharle, pero antes que pase la cabecera, naturalmente. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos con Gonzalo, que nos trae, como os decía antes, un tema muy interesante, que es el del año cero. Te escribo porque en ocasiones he oído en tus podcasts de la contrahistoria que usas el año cero como una cierta referencia así de pasada para referirte al año de nacimiento de Jesús, aunque sabes perfectamente, y al final todos los interesados en la historia sabemos perfectamente que no nació en el año cero o en el año 1, sino que nació unos años antes. Pero quería decirte que el año cero realmente no existió. O sea, en la cuenta de los años, al margen de las correcciones que deberían hacerse por el tema de que los años se fueron desajustando en el calendario juliano y que no se corrigieron hasta el calendario gregoriano, el año cero no existió porque cuando se fijó el calendario cristiano, no se usaba el cero. El cero es una importación que trajeron los árabes desde la India a las matemáticas europeas y fue muy posterior. Se realizó en la Edad Media, se produjo en la Edad Media y hasta entonces el cero como número no existía. Por tanto, si uno tiene que hacer un calendario de años, pasa desde el año 1 a.C. y digamos que el 31 de diciembre y el 1 de enero siguiente sería el año 1, no el año 0. También te quería decir, aparte de esta puntualización, que aunque ya lo trataste en un podcast sobre la cuenta del tiempo, no llegaste a profundizar demasiado sobre un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, y es la cuenta de los días de la semana. Los días de la semana son muy importantes para la tradición judeocristiana, porque
se basan en el periodo de 7 días que fija el Génesis en la Biblia, en el que Dios hizo el mundo o el universo en 6 días y el séptimo descansó. Uno de los mandamientos del judaísmo es consagrar este séptimo día al descanso. Puesto que Dios descansó, también deben descansar los humanos. De hecho, como seguramente sabrás, pues los judíos sancionan incluso con la muerte a quien no respete el Sabbat, el séptimo día, el día sábado, que posteriormente los cristianos cambiarían al domingo, que sería el primer día de la semana, puesto que sería el que resucitó según el Nuevo Testamento. Lo que sí quería hacer de ver es que es curioso, porque esta cuenta de 7 días es importante, como te digo, para el judaísmo y posiblemente para el cristianismo a la hora de celebrar las festividades cristianas, y particularmente el domingo de Pascua, el día de la resurrección de Jesús, y el Jueves Santo, unos 3 días antes, el día que muere Jesús, porque era muy importante para el calendario litúrgico. Es curioso que esta sucesión de los días de la semana sean continuos sin que haya ninguna otra referencia astronómica. Es decir, en definitiva, que tú sabes que hoy es martes, bueno, en mi caso que hoy es lunes, porque ayer era domingo. No hay ninguna otra forma de saber que hoy es lunes, solamente porque ayer era domingo, o antes de ayer era sábado, hace 3 días era viernes, etc. Esto chocado, por ejemplo, con el calendario mensual, porque si uno se despertara dentro de 1000 años, después de haber estado congelado, unos 1000 años, por ejemplo, pero no supiera exactamente qué día del mes es, o incluso qué año es, uno con los instrumentos adecuados, astronómicos, y con un ordenador lo suficientemente potente, que por ejemplo, pudiera calcular el retraso de milésimas de segundo que sufre cada año respecto al anterior, porque la Tierra cada vez rota más lento, uno podría llegar a calcular con la suficiente paciencia y como digo, los medios, sin que nadie le dijera nada, qué día del año es, incluso qué año es. Podría estar sobre lo que quisiera. El nacimiento de Cristo, la fundación de Roma o el traslado de Mahoma de Medina a la Meca. Pero no podría calcular qué día de la semana es, salvo por supuesto por esas referencias, porque únicamente se sabe que es que es un día de la semana, porque el día de la semana, el día anterior fue tal otro día de la semana. A mí sí me ha llamado mucha atención porque encuentro que es una especie de investigación histórica muy curiosa, cuál debió ser el primer día que fijaron pues no sé, los judíos, supongo que antes los babilonios o los sumerios, que ya debían calcular sobre una base de 7 días semanal. ¿Quién dijo, pues hoy es lunes o domingo o el sábado o el día que fuera, porque a partir de hoy se empiezan a contar los días de la semana a partir de hoy? Digo que es curioso porque tiene que ser importante, ya que en la Biblia se fija como, es decir, si atendiéramos al Antiguo Testamento, podríamos remontarnos a la creación del universo. O deberíamos poder remontarnos a la creación del universo, porque para los judíos la sucesión de los 7 días, judíos, cristianos y musulmanes posteriores, claro, como digo, los días de la semana tienen que ser muy respetados para poder descansar exactamente el séptimo día de esta sucesión de 7 días, porque es lo que Jehová o Dios manda en el Antiguo Testamento, que hay que respetar el séptimo día. Pues nada, solo te quería hacer estas 2 reflexiones sobre el año cero y la sucesión de los días de semana. Un saludo. Pues no, Gonzalo, no existió el año cero en el sistema de datación histórico, como bien dices, que usamos. Ya fuera el calendario juliano o el gregoriano, ninguno utiliza el año cero. Eso, por supuesto, lo decimos de manera, bueno, para entendernos, ¿no? La transición se hace del año -1 antes de Cristo, o al año 1 antes de Cristo, mejor dicho, sería -1 al año 1, al 1 después de Cristo. Cuando el monje Dionisio el Exiguo estableció este sistema de datación ya en el siglo VI, comenzó a contar los años a partir de lo que él consideró que era el año del nacimiento de Cristo. Y los comenzó a contar en el año 1. Es decir, Cristo no nació en el año 0, nació en el año 1. El concepto matemático, como bien has indicado, como del 0 como un número y marcador de posición, pues aún no estaba extendido, ni se aplicaba de la misma manera que hoy en día para contar las secuencias de los años. Por lo tanto, el año anterior al 1 después de Cristo, al 1 antes de Cristo, es el 1 después de Cristo. Respecto a la semana de 7 días,
A ver, la semana tiene 7 días debido a una combinación, no es solo la parte judía, la tradición judía, hay otras. Tenemos, por un lado, el tema de los 7 cuerpos celestes visibles, los 7 planetas, ¿no? Esto viene desde la época de Babilonia. En la antigüedad, las civilizaciones sumerias y bueno, los propios egipcios observaban el cielo naturalmente y podían ver 7 cuerpos celestes que parecían errantes. Es decir, los planetas, a diferencia de las estrellas que son fijas, que era el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos cuerpos eran muy importantes en su astrología y en su religión, y les asignaron días. Nuestros nombres siguen llamándose con la estación del sábado con el nombre de un planeta. El viernes, Venus, el lunes, la Luna, el martes, en fin, no hace falta que lo diga más, Marte, ¿no? El miércoles es Mercurio. Es decir, que esto viene desde la época de Babilonia. Luego está el tema de la tradición judía que has comentado, la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, establece una semana de 7 días con el sábado como día de descanso, basándose en el relato de la creación en el Génesis, donde Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Evidentemente los judíos estaban en un lugar del mundo muy cerca, entre Egipto y Mesopotamia. Luego los romanos, que es de donde provenimos nosotros directamente, lo que hicieron fue adaptarlo. En origen los romanos tenían un ciclo de 8 días, el Nundinum, y luego adoptaron la semana de 7 días, pues porque tenían contacto con las culturas orientales y luego ya con el auge del cristianismo, por supuesto. El emperador Constantino, que hoy hemos hablado de la contrahistoria, pues ya formalizó y adoptó la semana de 7 días en el Imperio Romano, ya en el siglo IV, declarando el domingo como día oficial de descanso, Dominicus, es decir, el día del Señor. Bien, a partir de ahí la semana de 7 días pues ya se extendió por Europa y, bueno, y por todo el mundo, ya con el cristianismo y la expansión europea. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos esta contrahistoria de hoy, seguramente la más larga que he hecho en todos estos años, pero no me quedaba otro remedio, quería contaros la historia entera. Así que espero que os haya gustado y con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.